Bienvenidos a todos a nuestro Koiné Lab, griego para todos, nuestro estudio del griego bíblico. Hemos visto ya una clase, esta es la segunda, y hoy estaremos hablando de diptongos, espíritus y acentos. Son términos que para algunos son conocidos como los diptongos, también aparecen en español, los espíritus no, y los acentos sí. Entonces, algunas de estas cosas pueden ser nuevas para algunos de ustedes. Mm, los vemos porque para la lectura son importantes, pero recordemos que el griego bíblico, que es el mismo koiné, es una lengua muerta. En ese sentido, hay varias cosas que podemos eh, discutir si se leen o no se leen así, si se leían o no se leían así. Ahora, pasemos a nuestro repaso del día de hoy. Vamos a repasar el vocabulario. Este es nuestro vocabulario inicial. Vamos a leerlo y vamos a ver la traducción. Adelfos, que se traduce hermano. Agapao, amar. Aletheia, verdad. Ego, yo. Curios o Kyrios, Señor. Caí y también presbíteros o presbúteros, anciano. Eclectos, elegir. U, uj, no. Paz, pasa, pan, todo, cada. Ahora vamos a repasar nuestro alfabeto griego. Este es nuestro alfabeto griego, mayúsculas y minúsculas. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, phi, chi, psi, omega. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de alfabeto en donde aparecerá la letra y luego diremos cuál es. Esta es alfa y se lee A. Beta y se lee como una B. Gamma y se lee como una G. Delta se lee como una D. Epsilon se lee como una E. Z y se lee como una TZ o como una DS. Eta y se lee como una E y en algunas escuelas como una I. Z y se lee como una TH. Iota se lee como una I. Kappa se lee como una K.
Lambda se lee como una L. L. Mu o mu y se lee como una M. Mm. New o nu y se lee como una N. N. Sí y se lee como una X, X o como una KS. X. Omicron y se lee como una O. Pi se lee como una P. P. Rho se lee como una R. Sigma, la que es redonda es sigma intermedia, la que es alargada es sigma final y se lee como una S. S. Tau se lee como una T. Y o Y y se lee como una U o como una U. U. Phi se lee como una F. Psi y se lee como una K, como una KH gutural o como una J. Psi se lee como una PS. Ps. Omega y se lee como una O. A continuación van a aparecer los nombres de las letras para que el lector pueda escribirlas.
Luego de nuestro repaso, vamos a entrar en materia de nuestro tema del día de hoy y vamos a ver diptongos. Los diptongos en griego, koiné, al igual que en español, son combinaciones de dos vocales. En griego hay dos tipos de diptongos. Los propios, los cuales son combinaciones de dos vocales consecutivas que se pronuncian en sucesión rápida, es decir, de manera continua. Este es el primero de ellos, la alfa y la iota. Y este diptongo se lee ai. La alfa y la upsilon, y se lee au. La epsilon y la iota se lee ei. Epsilon y upsilon se lee eu. Dependiendo de la escuela, en ocasiones hay algunas escuelas que la leen iu o eiu. Eta upsilon también se lee eu, pero dependiendo de la escuela puede tomar otra voz. Omicron, iota, oi, Omicron, upsilon. Esta combinación es bien interesante porque se leen juntas como una sola. Generalmente se lee como una U. Y por último, de los diptongos propios, está upsilon iota. Se lee UI. Recordemos, los diptongos propios son combinaciones de dos vocales consecutivas y estas se pronuncian en sucesión rápida. Aunque aquí lo hice de manera lenta, generalmente en alguna palabra se puede leer un poco más rápido. Solo como una aclaración, nos sirve aprender algo de la lectura para poder leer nuestra Biblia. Pero lo más importante es conocer las palabras y saber a qué nos enfrentamos. El otro tipo de diptongo es el diptongo llamado impropio o los diptongos impropios. Son combinaciones de las vocales alfa, eta y omega, que son vocales largas, con iota suscrita, en donde esta última no se pronuncia. Aquí vale la pena aclarar y profundizar en que estas letras alfa, eta y omega en la lectura en diferentes escuelas se leen de manera larga. No vamos a entrar en muchos detalles al respecto y no vamos a exigir que se lean de tal manera, porque nuestro propósito es entender el griego y cuando llegue su momento podemos profundizar en traducciones, pronunciaciones y conceptos mucho más elaborados y mucho más a fondo. Por el momento lo que nos interesa es que podamos aprender cómo se lee básico, de manera básica, estas letras, el alfabeto y las palabras. Recordemos, los diptongos impropios son combinaciones de las vocales alfa, eta y omega con iota suscrita. ¿Qué significa iota suscrita? Que está por debajo de la vocal. Este es uno de los diptongos impropios. Alfa con iota suscrita. Y así lo hablaremos en diferentes oportunidades. Esta combinación se lee A. Esto se debe a la evolución del vocabulario, a la misma evolución del lenguaje. Probablemente la iota estaba después de la A, o de la alfa en este caso, y con la evolución del lenguaje se hizo mucho más breve la pronunciación, por lo cual la iota se pasó para debajo de la alfa, por lo cual se llama suscrita. Pero recordemos, en este caso no se lee la iota, simplemente se lee A. Este es el otro diptongo impropio, es la eta con la iota suscrita y se lee E. En algunas escuelas se lee EI, pero generalmente no se lee la iota suscrita. Y el último diptongo impropio es la omega con la iota suscrita, O, y se lee de esa manera, O.
Estos son los diptongos. A, E, O. Ahora pasemos a lo que en griego koiné se llaman espíritus. Son signos diacríticos al inicio de una palabra con vocal o diptongo. Estos espíritus sí, sí o sí van sobre vocales. Y cuando hay un diptongo, va sobre la segunda vocal. Hay dos tipos de espíritu. Suave se denomina suave. Se escribe como una comilla con curva hacia la derecha y no se pronuncia. Este es el espíritu suave. De nuevo, se escribe como una comilla con curva hacia la derecha y no se pronuncia. Como la palabra oikia. Oikia. Si nos damos cuenta, el espíritu aparece en el diptongo, pero aparece en la segunda vocal. Oikia. Oikia. El otro espíritu es el llamado espíritu rudo. Y se llama rudo por su pronunciación. Se escribe como una comilla con curva hacia la izquierda y se pronuncia como una J, como en la palabra huios. Huios. Recordemos, los espíritus son de dos clases, suave y rudo. Generalmente las palabras que comienzan con vocal o con diptongo tienen un tipo de espíritu, o el suave o el rudo. El suave no se pronuncia, el rudo sí se pronuncia y se pronuncia como una J. Ahora pasemos a los acentos. Esto también es algo en común que se tiene con el español. En el griego koiné, los acentos dan el tono en una sílaba. Y hay estos tres tipos de acento: agudo, grave y circunflejo. Realmente no hay ninguna diferencia en la pronunciación. El agudo se escribe de esta manera, el grave de esta manera y el circunflejo de esta manera. Debajo de cada acento, de cada representación de cada acento, hay palabras que nos muestran dónde se pone el acento y va siempre sobre una vocal. Y lo que nos da este acento es el tono de la sílaba, dónde va el tono y dónde va un poco más el esfuerzo en la sílaba, en una palabra. Pero no hay ninguna diferencia de pronunciación entre los acentos. Por ejemplo, el agudo está en oikia, casa, oikia. El grave también puede aparecer en oikia de otra manera con otra connotación, oikian. Ya aparece como grave, pero no cambia la pronunciación. Y el circunflejo en oinos, vino. Además, el acento circunflejo también puede aparecer de esta manera. Así que si en sus Biblias aparece, bien sea como un arco sobre la vocal o como un tipo de onda también sobre la vocal, solo implica el acento en esa sílaba, pero no cambia ningún tipo de pronunciación ni la forma en que se pronuncian las letras, las vocales en este caso. Quiero mostrarles algo interesante y este es el papiro P75. En este papiro aparece la parte final de Lucas, del Evangelio de Lucas, y la parte inicial del Evangelio de Juan. Se encuentra en este texto que aparece a la izquierda. En ese libro de Aland aparece esta foto de este manuscrito. Vamos a hacer un acercamiento, lo pueden encontrar en esta página de internet. Este es un acercamiento un poco más clarificado de la parte del Evangelio de Juan, la parte inicial. Ahora, quiero mostrárselos para que nos demos cuenta de varias cosas. Primero, muchos manuscritos se encuentran en letra mayúscula. Me preguntaban si
lo que leíamos nosotros en minúscula se encontraba en manuscritos antiguos. Algunos manuscritos antiguos tienen o aparecen con letra minúscula del griego, pero la mayoría aparece de esta manera. Si nos damos cuenta, está en mayúscula. De hecho, se denominan a estos manuscritos unciales, porque aparece en letra mayúscula. Al principio, hacia la parte superior de este manuscrito, podemos leer la primera línea del Evangelio de Juan. En arge, en ho, logos. Caí, ho, logos, en prostón. Esa es la primera línea del Evangelio de Juan. De aquí viene algo interesante. Si nos damos cuenta, no vemos mayoritariamente espíritus ni vemos acentos. Los espíritus y los acentos se usan o se usaron en cierto momento para poder pronunciar mejor las palabras y de hecho poder separarlas y definirlas claramente. Algo que hace quienes se dedican a estudiar los manuscritos y a traducir la Biblia desde manuscritos antiguos es separar las palabras y traspasarlas a algo mucho más entendible. Y por eso hoy tenemos textos en nuestras Biblias como el griego en minúscula. Pero varios de los manuscritos, este es uno de los importantes en donde se encuentra Juan 1.1 en adelante, papiro P75, está en mayúscula. Luego volveremos a verlo para profundizar en ello. Ahora, esta es una lectura de una de las cartas del Nuevo Testamento. Vamos a hacer una pequeña lectura al respecto y vamos a diferenciar ciertas palabras o en ciertas palabras los acentos y los espíritus. La primera letra que aparece es una ómicron. Y si nos damos cuenta, el espíritu que aparece sobre la ómicron es el espíritu rudo. Así que se lee jo, jo. La palabra a continuación tiene un acento agudo en la upsilon. Por lo tanto, se lee presbíteros o presbúteros, dependiendo de la escuela que acojamos. La siguiente palabra es eclecté. Si nos damos cuenta, la palabra comienza con vocal y tiene un espíritu suave sobre ella, sobre la épsilon específicamente. No se pronuncia el acento. Sirve para diferenciar una palabra de la siguiente o de la anterior. Y si nos damos cuenta, esta palabra tiene el acento circunflejo hacia el final, en la sílaba final. Eclecté. También podemos notar que tiene una iota suscrita, lo que hemos llamado diptongo impropio. Después aparece una palabra que es kiria. Kiria. Y kiria tiene un acento agudo en la iota y termina con un diptongo impropio. Pero ese diptongo impropio no se pronuncia. Después aparece una palabra ya muy conocida entre nosotros que es caí. Caí tiene un acento grave. Generalmente caí aparece con acento grave porque está conectada con la siguiente palabra de alguna manera. Caí significa y. Podemos traducirla como también. Después aparece tois. Si se dan cuenta en la pronunciación, aunque el acento aparece en la iota y es un acento circunflejo, podemos hacer la fuerza en el diptongo como tal. Recordemos que el diptongo propio es la unión de dos vocales y se pronuncian de manera continua. Por eso, tois, y no tois, sino tois. Después sigue otra palabra que también ya en este ámbito es conocida y es technois. 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 Aparece el acento en épsilon y es un acento agudo y también vemos un diptongo propio hoy y termina en una sigma final. Para finalizar este ejercicio de pronunciación tenemos autes. Autes tiene en el primer diptongo, en su primera sílaba un diptongo que es au, un diptongo propio con un espíritu suave que no se pronuncia y con un acento circunflejo en la eta.
también termina en una sigma final. Por último, quería comentarles que en la pronunciación se busca hacerlo continuo. Cuando se lee un texto en griego, la idea es leerlo de continuo. Ho presbíteros eclecte curia kai tois teknois autes. Así que espero que esto nos haya servido, nos haya ayudado y hasta una próxima ocasión. Tenemos un vocabulario que queda para estudiar y para memorizar. Tecnon, monos, alá, ginosco, meno, gemín, eimi, Haris, Eleos e Irene. Vamos a traducirlos. Tecnon, hijo, niño. Monos, único, solo. Alá, pero, sino. Ginosco, conocer. Meno, permanecer, morar. Gemín, nosotros. Eimi, ser, estar. Haris, gracia. Eleos, misericordia. E Irene, paz. Queda como actividad memorizar los diptongos, los espíritus, acentos y el vocabulario. De nuevo, muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad.